En el libro de los Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16, del versículo 4 en adelante. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Mire, por un momento, solo quiero hacer una pequeña pausa. No le escondió y él no pudo entender. No sé si usted alguna vez se había detenido en esta parte. Le dijo, le estaba preguntando: ¿y cómo puede ser dominado? Amén. Amén. Dice, sigamos. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se han usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió en sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y me tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora, ¿cómo podrás ser atado? Entonces él le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y la asegurares con las estacas. Y ella las aseguró con las estacas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Padre, te damos gracias a esta hora por tu misericordia en nuestras vidas. Señor, queremos disponer nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El tema
que le he puesto para el estudio de hoy en la noche o la enseñanza es la derrota de Sansón. Pero quiero iniciar con esto. Sansón no fue derrotado por los filisteos. Amén. Sansón no fue derrotado por sus enemigos. Sansón fue derrotado por él mismo. ¿Sí? Porque si él hubiera cumplido el pacto, hubiera cumplido el voto, hubiera cumplido el mandato del Señor, pues otra historia sería. Entonces, cuando yo le ponía la derrota de Sansón es, ¿cuántos de nosotros hacemos que nos derrotemos? ¿O cuántos de nosotros propiciamos nuestra, valga la redundancia, nuestra propia derrota? Amén. Mire, ¿dónde comenzó la derrota de Sansón? Bueno, cuando él descendió la primera vez. Ahí. Ese fue el inicio, ese fue el proceso. Desciende y ve a una mujer que no era de Israel, en Timnat, y la toma como mujer, y le dice a sus padres que ella es, y etcétera. De ahí vuelve otra vez a descender a Gaza, y toma a una ramera, así lo dice la Biblia. Entonces, la primera vez que descendió vio a una mujer y pidió permiso. La segunda vez ya no pide permiso, sino que toma a una mujer ramera. Aquí ya había perdido el temor y el respeto a su puesto. El hecho de que lo vieran, si todo el mundo sabía que era juez, ya no le importaba. Entonces ya no le importaba el hecho de que le dijeran, ve el cristiano, ¿verdad? El que se congrega, no, ya aquí había perdido todo temor, ya no le importaba mostrarse o hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no era un israelita más, era un juez, era una autoridad. Otra cosa que vemos aquí es que como israelita, Sansón no podía hacer pactos ni alianzas con nadie que no fuera de Israel, mucho menos con sus enemigos. Entonces, el tomar a una mujer que no era de su tribu era una alianza, es un pacto. El llegarse a una mujer ramera era también eso, es un pacto, porque se unía. Y él estaba rompiendo las leyes que el Señor había puesto. Y fíjese que en la tercera vez llama la atención, y es que dice que se enamoró. Para que ya Sansón estuviera enamorado de una filistea es porque ya estaba muy mal, muy mal. Ya su condición era otra. En otras palabras, el mundo lo había alucinado. Y es lo que muchas veces le puede pasar al cristiano. Amén. No necesariamente la relación va a ser de una pareja, pero de todas las cosas que podemos ver, por lo cual podemos descender. Amén. Entonces, el primer punto que yo puse aquí es, se fijó en alguien que era su enemigo. Y aquí nos vamos a referir específicamente a Dalila. Amén. Que es de la cual él se había enamorado. No le importó que pertenecía a un pueblo enemigo por Dios. O al pueblo enemigo. Amén. Primero se fija en quién es su enemigo. Y dice que dice el apóstol Pablo, si no estoy mal, que el hacer amistades con el mundo me vuelve enemigo de Dios. Amén. Entonces vino él y lo que hace primero es que se fijó en alguien, hizo una alianza, hizo un pacto, porque si se enamoró fue por algo. Amén. En alguien que era su enemigo. Mire, si así como vemos que miraba y tomaba, probablemente no la conocía. ¿Sí? Solo se fijó en su aspecto, en su apariencia, pero probablemente conocía muy poco de ella o a ella. ¿Sí? El alejarnos de Dios nos hace confiados con nuestros enemigos. Cuando empezamos nosotros a descender, nos volvemos confiados. ¿Con quién? Con aquellos que nos quieren destruir. Amén. Porque por eso lo detuve un momento cuando estábamos leyendo el versículo. Ahí decía, la mujer le dijo, Dalila fue descarada. Fue muy clara y le dijo, ¿cómo podría ser yo para atarte y dominarte?
¿Sí? Mire dos cosas muy fuertes. Una cosa es estar atado. Alguien lo puede tener atado, pero no significa que va a hacer la voluntad. Pero en este caso estaba hablando ya dominado. Una posesión total sobre esta persona, sobre la persona. Y le dice, ¿cómo puedo hacer para atarte? Pero le habla específicamente, y dominarte. Sansón no tenía excusa. Era filistea y ya. No había que darle más vuelta al asunto. Hay cosas que nosotros no tenemos que hacer y ya, son del mundo. No podemos hacerla. No es que, mire, es que yo voy a ir a una reunión pero yo no tomo. No importa, no es el lugar en donde deberíamos de estar. ¿Por qué? Porque un día nos pueden atar y nos pueden dominar. ¿Sí? Hace poco leía algo y me daba un poco de risa, porque cuando le oramos a Dios, y cuando le oramos a Dios le decimos, Señor, en relación a lo que hizo Sansón con la mujer de Timna, que llegó a pedirle permiso a sus papás que la tomaran, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, acéptame a fulanito o a menganita, y no es cristiano, le estamos diciendo, Señor, acepta mi desobediencia. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros venimos y oramos en la mañana, Señor, guárdame a donde ande hoy, cuando sabemos que vamos a ir a un lugar donde no deberíamos de ir? Señor, protégeme. Entonces, Sansón no tenía excusa, era filistea. Pero mire, Sansón no tenía ninguna excusa porque era juez. Conocía la ley. Aparte, ya lo vamos a ver más adelante, era nazareo. Él todavía tenía más restricciones en su vida. El grado de compromiso o de fidelidad que tenía que tenerle a Dios era superior que a todo el pueblo. Amén. Entonces, el cristiano sabe que no debe hacer amistad con el mundo, mucho menos alianzas. Dalila era una mujer licenciosa, sin moral y más en lo sexual. Era una mujer desenfrenada, libertina, depravada y deshonesta. Esas son las características que se mencionan con respecto a Dalila. Mire, nuestros enemigos se pueden presentar como nuestros amigos, pero van a ser deshonestos. No, mira, si no pasa nada. Nadie toma, nadie fuma, nadie dice malas palabras, nadie hace esto, nadie hace aquello, vamos. No, mira, yo voy a hablar con tus papás, o mira, si alguien pregunta por ti, esto... Mire, cualquiera creería que esto solo es para los jóvenes que están con dominio. No, esto nos compete a todos, porque muchas veces, aunque nosotros ya no en cierta manera no nos reportemos a nuestros padres, siempre queremos andar tapando por cualquier cosa. No, es que yo solo pasando iba. Es que yo fui a tomar, yo fui a dejar. No, si yo tomando las fotos estaba. No, si yo era el conductor designado, etcétera. Amén. Solo son ejemplos, pero quiero que entremos un poquito más. ¿Sí? Cuando hemos perdido el temor a Dios, no nos importa con quién nos relacionamos. Entonces, veamos en qué tipo de mujer se enamoró Sansón. Libertina, depravada, deshonesta, desenfrenada. Pero lo impactante es que era un juez. Lo impactante es que era un siervo de Dios. Lo impactante es que era un profeta de Israel. Entonces, ¿cuánto más nosotros estamos más expuestos o no estamos expuestos a esto? A que podamos cambiar. Ahora, Dalila le hacía halagos sin cariño, lo cual hace creer que era una ramera. Porque al final ella se vende, ¿verdad? Entonces, Dalila significa languidecer. Y esto es perder algo o alguien que pierde la fuerza, el vigor o la intensidad. ¿Sí? Sansón llegó a donde iba a perder
o iba a terminar de perder sus fuerzas. Perder el espíritu. Porque vemos que al final decía que, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, en la parte B o C del versículo 20. Sansón estaba perdiendo o había perdido su intensidad, su espíritu. Increíble, ¿verdad? Yo me quedaba sorprendido de lo que significa el nombre de esta mujer. Entonces, la palabra Dalila viene de la palabra Dalal, con acento en la segunda A, que significa abatir, afligir, agotar y empobrecer. Mire de dónde se origina el nombre de esta mujer. Si su nombre significa languidecer, es que alguien pierda algo o pierda las fuerzas. ¿Cuántos de nosotros, por hacer amistad con el mundo, hemos llegado a perder lo que tenemos? Y en muchos de nosotros todavía tenemos, valga entre comillas, la suerte de solo perder material. Pero qué triste es cuando hemos perdido el Espíritu de Dios, cuando hemos perdido nuestra relación con Dios, cuando nos presentamos del Señor y ya no sentimos nada, porque su Espíritu ya se apartó. Y dice que Sansón no sabía. Amén. Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Quiere decir que nosotros no podemos ser en esta situación de no darnos cuenta cuando ya lo hemos perdido a él. ¿Por qué? Por el hecho de descender. Amén. Entonces, la palabra Dalal significa abatir, afligir, agotar y empobrecer. Cuando a Sansón le son cortado su cabello y le son quitados sus ojos, imagínense en qué condición estuvo. Abatido, afligido, agotado, porque era escarnio de los filisteos. Empobrecido, llegó a ser esclavo. Después de ser un hombre que nadie lo detenía, llegó a estar en esta condición, en esta situación. Entonces, qué peligroso es que el Espíritu del Señor sea parte de nuestras vidas y nosotros no nos demos cuenta. Porque nos vamos a abatir, nos vamos a afligir, nos vamos a agotar. ¿Cuántas veces nosotros sentimos un agotamiento? Y no es un agotamiento físico. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no sabemos lo que nos está pasando? Y puede ser que el Señor se esté apartando de nuestras vidas. Amén. Entonces, mire los efectos que surgieron en la vida de Sansón por haberse fijado o por haberse fijado en quien no debía de fijarse, pero primero por haber descendido. ¿Quién derrotó a Sansón? ¿Los filisteos? No, él, porque él reveló el secreto. Amén. Segundo punto, la debilidad de Sansón. El primero le decía, se fijó en alguien que era su enemigo. Segundo, la debilidad de Sansón. Sansón fue un hombre fuerte, pero era más fuerte cuando el Espíritu del Señor descendía sobre él, porque fíjese que el Señor en las partes, en los capítulos, lo dice bien claro, y el Espíritu de Jehová descendió sobre él. Quiere decir que mientras el Espíritu no descendía, era un hombre común, ¿sí? Era un hombre fuerte, con capacidades de líder. Amén. Dios estuvo con él en varias ocasiones, pero tenía una debilidad, la cual le llevó
al fracaso. ¿Por qué? Porque la sensualidad en la vida de Sansón le llevó a tomar decisiones insensatas. Vemos el versículo 1, ahí del 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Insensato. No pensó en ningún momento, ¿sí? Su deseo lo llevó a tomar una decisión insensata. En el momento la vio y se llegó a ella. La sensualidad le llevó a relaciones ilícitas. Lo que pasa con Dalila, ¿sí? Y la sensualidad lo llevó a ceder a la presión. ¿Por qué? Porque la mujer lo recostó, ¿sí? Lo hizo que se durmiera en sus piernas. Y ahí lo debilitó. Y le expone todo. Probablemente en algunos de nosotros este no sea nuestra debilidad, pero puede ser otra. Y así como la sensualidad llevó a tomar decisiones insensatas a Sansón, a nosotros la debilidad que tenemos nos lleva a tomar decisiones insensatas. Nos lleve a tener relaciones ilícitas, y no estamos hablando de lo sexual, sino que muchas veces con quien nos relacionemos, con quien nos llevemos, nos va a llevar al fracaso. Amén. Y esa debilidad también va a llegar un momento en que nos va a presionar a tal punto en que vamos a ceder. Y si cedimos, ya estuvo, se acabó todo lo demás. Sí, porque llega un momento en que de tanto insistir y tanto insistir al cristiano le da pena decir no. Cedió. La presión va a estar siempre. Pero en este caso, la presión es culpa de nosotros, porque no deberíamos de estar en ese lugar. No es nuestro lugar. Si estuviéramos en el lugar que Dios dice que debemos de estar, no habría presión. Si no nos lleváramos con las personas que sabemos que no tenemos que llevarnos, no habría presión. Pero nosotros podemos más. Sansón se creía fuerte. Sansón se creía que porque era el escogido de Dios no iba a pasar nada. Y cómo no, le pasaron muchas cosas. ¿Y cuál fue el resultado de todo? Que murió. Muerte. Pagó con su vida. Amén. Entonces, la última mujer que atrae a Sansón es del valle de Sorek, la frontera entre Filistea y Dan. Sorek era el nombre de una especie de vid de alta calidad. Y quiero que esto, si usted anota, anótelo ahí y después más adelante va a entender por qué quería que anotara esto. Sorek es el nombre de una especie de vid. Vid es de donde se saca el jugo de la uva, amén. O donde los racimos de uva, así se llama vid, de alta calidad. Da un presentimiento que una mujer de ese lugar debe ser prohibida para el nazareo. Amén. Vemos a una mujer descarada, como se lo decía hace un rato. En el versículo 6 le pregunta directamente, ¿cómo puede ser atado y dominado? Pero como Sansón había empezado su descenso, oiga, no se percató de sus palabras. ¿Por qué? Porque lo tenía embobado. Asimismo, al cristiano lo emboban. Pero yo no me di cuenta en qué momento acepté, yo no me di cuenta en qué momento firmé, yo no me di cuenta en qué momento dije que sí y hoy estoy metido en un gran problema. Es que primero no había que descender y segundo no tenía que estar en ese lugar. Amén. Dalila no es nombre filisteo, sino semítico. Pero ella se comporta como una filistea. Posiblemente, posiblemente Dalila era hija de un matrimonio israelita filisteo. Amén. Cualquiera nos puede decir, no, si es que mi mamá, mi papá son cristianos.
No, si yo crecí toda la vida en la iglesia. No, si yo de vez en cuando acompaño. Y como le repito, no solo para cosas de pareja. No, para relacionarnos en todas las cosas. Amén. Al enamorarse de ella, Sansón de nuevo muestra insensatez con las mujeres. Porque no era la que tenía que escoger. Amén. Las diversas opiniones, todas especulativas, amén. Pero dado dado su forma de ser, sobre el significado de Dalila, incluyen adoradora, coqueta, débil, una prostituta sagrada, querida, sumisa, porque como era Sansón tenía que mostrarse que era una mujer sumisa, risueña, querida, coqueta. Pues así nos trata el mundo. No, vamos a la hora que tú digas. No, lo hacemos como usted diga. Y ahí vamos nosotros, ¿verdad? Detrás. Reconociendo que la fuerza de Sansón es sobrenatural, sobornan a Dalila, amén, para que averigüe su secreto. Amén. Y ella dijo no. No, dijo sí. Está bien, espérense. Yo puedo. Así está el enemigo. Nos ve y dice, ya sé a quién le voy a mandar. Ya sé qué le voy a dar. Siempre ha querido tal cosa. No, voy a mandar a uno para que lo engatuse o para que lo engañe. Y ahí va uno, ¿verdad? El cristiano. Amén. Entonces, Sansón debía estar prevenido por aquella experiencia. ¿Cuál experiencia? Con la mujer que toma en Timnat. Hubo una celebración de 7 días y antes de eso Sansón les puso un enigma a los de esa ciudad. Y dice que la mujer le lloró 7 días para que le revelara el secreto del enigma. 7 días le lloró. ¿Y qué hizo Sansón? Ceder. Y se lo revela a esta mujer de Timnat y la mujer se lo dice a los de su pueblo. Amén. Y vemos el mismo caso otra vez en Sansón y Dalila. ¿Y cuál es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo puedo hacer para dominarte? ¿Cómo puedo hacer para atarte? Mire, era un juego, ¿verdad?, que tenía Sansón. Y ese es el problema cuando entramos en una confianza en nosotros mismos. Creemos que no nos va a pasar nada. Y el problema es que la factura siempre va a llegar. Siempre va a llegar. Por eso es que habemos muchos, incluyéndome, que muchas veces no tenemos todo lo que hemos en algún momento idealizamos tener. Porque conociendo la Escritura no hemos tomado las decisiones que teníamos que haber tomado. Entonces, Sansón debía estar prevenido, pero con la mujer él es tan insensato como Israel lo es con los ídolos. Mire la comparación. Israel no tenía que adorar ídolos. ¿Y qué hacía? Adoraba ídolos. Israel no tenía que postrarse ante otros dioses. ¿Y qué hacía Israel? Mire, ellos mismos daban aritos, cadenas, de todo. ¿Para qué? Para crear un becerro. ¿Cuántos de nosotros ya pasamos una vez algo y seguimos enfrescados otra vez en volver a hacer las cosas de la misma manera? Amén. En Dalila, en Dalila se combinan las maldades de la mujer de Timnat y de la prostituta en Gaza. Quiere decir que Dalila era peor todavía. Pero
Pero ¿qué creía Sansón? Que a la primera, a la segunda no le había pasado nada. Iba a venir alguien más astuta o astuto que los demás para hacerlo caer. Como esta da sus amores por ganancia económica, como aquella que lo traicionó en Timnat. Amén. La que toma como esposa lo traiciona. ¿Por qué? Porque le estaba de preguntar y averiguar para decirle a los de su pueblo, de su región. Amén. Fíjese, me llamaba la atención y había un comentario. En total eran 5.500 ciclos de plata. Eso era muchísimo dinero. Entonces hay una comparación. Ella tenía, le iban a dar, eran 5 y le iban a dar 1.100 ciclos cada uno, que es un total de 5.500. Entonces, con solo 500 ciclos, la Biblia hace referencias, y lo voy a decir rápidamente. El terreno que compró Abraham para poder sepultar a Sara en Macpela le costó 400 ciclos. Amén. Eso está en Génesis 25, 23 del 15 al 16. No lo busquen. David, cuando compró la era de Arauna y sus bueyes, fueron 50 ciclos. Cuando viene él y quería hacer una ofrenda y le dice, no toma, dice, no, yo voy a pagar, vamos a pagar. Y era la era más todos los bueyes, 50 ciclos. Amén. En segundo libro de Samuel 24:24 habla sobre si un buey o un toro golpea a un siervo, y ellos ponían aquí como el precio de un esclavo, eran 30 ciclos. Y se menciona sobre un Micaías, el cual dio los servicios como un levita, en Jueces 17. Eran 10 ciclos. Imagínense todo eso solo con 500. Era mucho lo que le estaban pagando a Dalila para derrotar a Sansón. ¿Por qué? Porque en 20 años Sansón había hecho lo que quería con los filisteos. Amén. Entonces, la magnificencia o lo grande del premio indica que Sansón había seguido peleando con éxito contra los filisteos durante 20 años de su gobierno. Óigame, 20 años este hombre gobernó Israel y en una noche el enemigo se lo acabó. Es que podemos creer que porque tenemos mucho tiempo no nos va a pasar nada. No, una noche, un instante, una debilidad, un momento necesitó Dalila. ¿Por qué? Porque insistió. ¿Hasta cuándo? Hasta que Sansón cedió. ¿Y por qué nosotros en el caminar del Señor no insistimos? Imagínese todo lo que le pagaron a esta mujer. Pero no fue una noche nada más, fue mucho tiempo durante el cual el descenso de Sansón había empezado. Fue una noche en donde el Señor ya no estaba con él. Óigame, ni él se dio cuenta cuando Jehová se apartó. ¿No cree que es peligroso para nuestras vidas? Que el Señor se aparte y no nos demos cuenta. Dalila hizo los intentos necesarios de que Sansón le revele el secreto de donde obtiene él su fuerza. Pero él se creía más listo y la engañaba. Pero no, ella fue más astuta, porque ella sí fue paciente. Mire, y era tan astuta que primero pidió el dinero y después les reveló el secreto. Va, tráiganme el dinero, ya sé cómo es, pero quiero ver el dinero. Le llevan el dinero, hay que cortarle el pelo.
¿Y era el pelo su fuerza? No. Era que el espíritu se apartó. ¿Y qué dice Sansón? No, yo voy a volver a salir como las otras veces. Cuando nosotros pensamos de esa manera, es porque entonces el Señor ya se apartó. No me va a pasar nada. Nadie se va a dar cuenta. Amén. Tercer punto es el incumplimiento de su voto. Hay dos tipos de nazareos. Aquel que lo hace con plena conciencia, no nace o no es consagrado para, y dice yo quiero ser nazareo, y entonces de ahí en adelante tiene que cumplir los requisitos. Y otro es desde el nacimiento, el cual era Sansón. Mire, versículo 17. Le descubrió, pues, ¿qué? Todo su... Y decía David, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, le dio la vida. Le dijo Sansón, aquí está mi vida, te la pongo en tus manos. 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Todavía se daba el lujo él de decirle, es que yo soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Entonces, Sansón era del grupo que pertenecían a los nazareos desde su nacimiento. Esta relación le daba a él un poder espiritual. Pero un nazareo debía de obedecer las normas durante el tiempo en cumplir o continuar el voto, que era el día de su muerte. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Sansón simplemente violó las normas. Le importó poco. Acompáñeme a Números. Seis, del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Quiere decir que no podían comer uvas ni pasas. No solo el hecho de que no, pero el fruto es la uva. No, ni uva ni pasa. Amén. Todo el tiempo de su nazareato, porque aquí no es nazareno, aquí es nazareo. Amén. Valga la aclaración. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Amén. Y ahí da toda la explicación. Entonces, vamos a ver qué era este voto. Entonces, habían 4 cosas que tenían que cumplir muy
específicas. Una es no tomar bebidas alcohólicas. Amén. 2, no cortar el cabello. No comer nada de la vid. Y no tocar un cadáver. Todas las violó Sansón. Por eso le decía que anotara lo de Sorek. Amén. Porque Sorek, déjenme ver, Sorek era el nombre de una especie de vid de alta calidad. ¿A dónde se fue a meter Sansón? A donde producían la vid. A un lugar de vid. Amén. No cortar el cabello, porque era una señal. Era un mandato de Jehová, había un voto. No comer nada de la vid, no tocar cadáver. Pues despedaza un león, ¿sí? Y cuando vuelve había miel. ¿Y qué hizo? Él comió, él tomó. Y dice que de eso nada les contó a sus padres. Amén. Probablemente, dice, probablemente en algunos casos no son no los queremos ver como como los mismos votos. Pero ¿de cuántas cosas nosotros no deberíamos de acercarnos? Decía, Lemuel no es de los reyes ni de los príncipes el beber sidra ni vino. Y no mires al vino cuando rojea, porque pierdes tus sentidos. Probablemente nuestro problema como cristianos no es el vino, porque no tomamos. Pero ¿cuál es nuestra debilidad? ¿A cuál miramos? ¿Sí? ¿Qué hace que perdamos nuestros sentidos? ¿Cuál era el fruto del voto? ¿Qué obtenía Sansón por cumplir este voto? Bueno, una fuerza física. Era increíble la fuerza que se describe aquí, que llegaba a tener Sansón. Oiga, dice que mató a 1000 hombres. ¿Y con qué lo hizo? Con una quijada de asno. Que la quijada de asno era la parte que las hienas no devoraban. Era lo que las hienas ahí dejaban. Oiga, ¿y qué era la quijada? ¿Cómo estaba ya el asno? Muerto. Y tenía que tomar Sansón algo muerto, tocar algo muerto. No, pero qué gran proeza hizo. No, cumplió el voto. Mire, hubiera agarrado un palo de escoba y con ese mismo palo mata a los 1000. Porque el poder no estaba en la quijada. Estaba cuando descendía el poder del Señor. Entonces, ¿cuántos de nosotros tomamos algo y decimos, no, es que es para compartirle algo a alguien que mire que... No. Si no es lo correcto, incumplimos el voto. Amén. Entonces, ¿cuál era el fruto del voto? Una fuerza física. Una victoria sobre sus enemigos. Mire estas dos cosas. Mire, cuando el Señor está sobre nosotros, nada ni nadie nos puede convencer de hacer algo. Cuando el Señor está con nosotros, no cedemos. Decimos, no, es no, y se mantiene. No, pero mira, no, es no. No lo voy a hacer. No voy a ir. No quiero. No lo voy a probar. No lo voy a hacer. No estoy ahí. No cuenten conmigo. Y dice que da victoria sobre sus enemigos. Entonces, ¿qué pasó? Al final, Sansón es derrotado por los filisteos.
y llegó a ser el escarnio. Lo tomaron como el bufón, como el payaso. Estaban reunidos y querían, entonces ¿qué hicieron? Llamaron por Sansón para burlarse de él. ¿Y en qué condición? Ciego, atado y dominado. Y sin su señal de nazareato. Amén. Consecuencias de la violación del voto. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Perdió la fuerza. Cuando cedemos, perdemos la fuerza. Cuando alguien nos convence de algo, ya perdimos la fuerza. Opresión del enemigo. Ceguera y esclavitud. Qué difícil la condición de Sansón, ¿verdad? Pero ¿a quién se allegó? Bueno, a una mujer que significa perder la fuerza, el vigor o la intensidad. ¿A quién se allegó? A una mujer que su nombre viene de abatir, afligir, agotar y empobrecer. ¿Pero quién fue el culpable de la derrota de Sansón? Él mismo. Entonces, ¿quién es culpable de nuestras derrotas? ¿Quién es el culpable de nuestros fracasos? Nosotros. Entonces, ¿dónde comenzó la derrota de Sansón? En el descenso. Ahí, en el versículo 14. ¿Cómo empieza el versículo 14? 1. Búscalo en su Biblia. ¿Cómo empieza el versículo 14? Descendió. Porque si usted lee el 13:25, dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estol. Oiga, ve la diferencia. En el 25, lo último que se dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. ¿Y cómo empieza el siguiente versículo? Descendió. Amén. Entonces, el resultado de su descenso, Dios se apartó de él. Amén. Y 16:22. Y aquí vamos a la conclusión. No importando lo que había hecho Sansón, oiga lo que dice. Y el cabello de su cabeza comenzó a ¿qué? Después que fue rapado. Dios teniendo misericordia de Sansón. Ahora, ¿cuál fue el precio que pagó Sansón? Murió. ¿Para qué fue llamado o para qué fue escogido Sansón? Para matar a los filisteos. ¿O no para eso era? Para destruir a la raza. Y dice el 16:28 en adelante. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego
solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Amén. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Sansón murió cumpliendo su propósito. Pero no necesariamente nosotros tenemos que morir físicamente. Entonces, ¿con qué quiero concluir? Bueno, somos culpables de nuestras derrotas y de nuestros fracasos. ¿Por qué? Porque un día empezamos a descender. Y ese es el inicio de una muerte segura para nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque, Señor, ¿cuántos de nosotros no nos hemos percatado de que los culpables hemos sido nosotros de nuestros fracasos? Y posiblemente, Señor, ¿cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta cuando tu Espíritu se ha apartado de nuestras vidas? Señor, cuántas cosas nos ha embobado. ¿Cuántas veces hemos creído que porque tenemos un privilegio o un ministerio podemos hacer lo que hemos querido? O porque nos congregamos, o porque ofrendamos. Señor, ayúdanos a entender. Señor, ayúdanos a comprender que si hemos empezado a descender, es tiempo de regresar. Es tiempo de volver. Es tiempo de ya no cometer los mismos errores. Porque un día vamos a terminar ciegos y esclavos. Y probablemente así vamos a morir. Sin esperanza. Sin una oportunidad. Pero hoy tenemos la oportunidad de decirte: Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Señor, perdóname. Porque en vez de hacer tu mandato, porque muchas veces, Señor, he violado tu palabra, tus leyes, tus estatutos. Señor, porque muchas veces he creído de que no me va a pasar nada. Señor, ya no quiero descender más, sino que quiero regresar al lugar, al pueblo
al lugar donde tú has decidido tenerme, en donde tú nos has puesto. Padre, que seamos entendidos, que con tu presencia, que con tu palabra, que con tu espíritu no podemos jugar. No querramos engañarte a ti, Señor. No querramos creer de que tú no te vas a dar cuenta, o que tu amor es tan grande de que no vamos a recibir un castigo. Señor, permítenos no llegar hasta ese punto. Señor, permítenos que nuestra vida no sean destruidas, no sean acabadas. Señor, devuélvenos el gozo de tu salvación. Señor, que no nos pases de largo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no nos has desechado. Porque aún siendo imperfectos, este día renovaste tus misericordias para nosotros. Porque aún siendo desagradecidos, Señor, tu presencia todavía no se ha apartado de nuestras vidas, sino que nos sigues cuidando, nos sigues protegiendo, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por haber renovado tu misericordia este día. Señor, gracias por habernos dado un día más. Gracias por no estar enterrados. Porque mientras tengamos vida, tenemos una esperanza. Y esa eres tú. Y si hemos llegado a estar en una condición como Sansón, Señor, que nuestro cabello vuelva a crecer. Que tú nos escuches nuevamente. Porque ya te habías apartado de Sansón. Pero cuando te clamó a ti, tú lo escuchaste. Señor, hoy, escúchanos. Señor, escúchanos. No nos pases de largo. Ten misericordia de nuestras vidas. Porque no sabemos el día de mañana. No sabemos cómo será mañana para nosotros, pero hoy te decimos, escúchanos. No nos pases de largo. Que tu espíritu no se aparte de nuestras vidas, sino que cuando te hablemos te podamos sentir. Que cuando te hablemos, Señor, tú nos puedas escuchar. Gracias.